Buenas tardes a todos. Hace unos días prometimos que compartiríamos nuestro análisis sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa. Sin embargo, antes de compartir esa información con ustedes, pues consideramos importante hacer un recuento de todos los acontecimientos relevantes pues que se han venido presentando en materia educativa y sobre todo en educación especial. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar una pequeña línea del tiempo que elaboramos a raíz de pues la recopilación de datos y de pues eventos que se presentaron y que consideramos que es pues importante recuperar. Tenemos esta línea del tiempo. Voy a ir pues mencionando cada uno de estos acontecimientos desde el 2012 hasta la fecha. Antes de eso, pues voy a dar unos pequeños antecedentes. Por ejemplo, el 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 24 establece el derecho a la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad y fue una iniciativa mexicana. Posteriormente, el 15 de mayo de 2008, Felipe Calderón y Elbaester Gordillo firman la Alianza para la Calidad de la Educación. Esta alianza pues provocó mucha inconformidad en el magisterio. Hubo muchas movilizaciones en contra de pues de esta iniciativa, de este acuerdo, y ya estudiantes de la Normal de Especialización de la Ciudad de México, pues desde ese entonces empezaban a advertir pues el peligro de desaparición de la educación especial. En 2009 surgió el proyecto de CAED o las aulas Gilberto Rincón Gallardo, pues como respuesta a la necesidad de un servicio educativo para personas con discapacidad a nivel medio superior. Hasta la fecha, CAED es un proyecto que no se ha consolidado, fue impulsado por la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, el fundador de la CONAPRED, y esa fundación actualmente pues está afiliada y es parte del movimiento 312. Posteriormente, tenemos en septiembre de 2012 la presentación de un documento que se llama Ahora es cuando, donde Mexicanos Primero, este grupo pues de empresarios, presentan las metas educativas del 2012 al 2024. En este documento pues hay elementos muy importantes, lo pueden consultar en la biblioteca digital. Entre ellos, pues es el establecer un nuevo plan de estudios para las escuelas normales en el 2013, pues esto se retrasó un poquito debido a algunos acontecimientos. Se tenía planteado para 2017 concluir la reforma a las escuelas normales. En cuanto al año 2019, se establecía la obligatoriedad de la educación inicial y el rediseño del CONAFE, y también para 2022 el diseño de las metas para 2024 a 2036. Entonces, bueno, en este documento y en esta línea del tiempo que ellos presentan de las metas educativas, pues podemos darnos cuenta de que pues lo que ellos vienen planteando o plantearon en el 2012, pues se sigue cumpliendo hasta ahorita, ¿no? En el 2013, pues se aprueba la reforma educativa del Pacto por México, como todos sabemos, en solamente 10 días, desatando pues la inconformidad y la furia del magisterio, movilizaciones, plantones, marchas, todo tipo de acciones en rechazo a esta reforma que pues coloca a los maestros en un estado de excepción, es decir, que los sacan del artículo 123 y los dejan pues sin derechos laborales y se establece la evaluación punitiva. Ese mismo año, el 13 de septiembre, pues hay un violento desalojo del plantón magisterial en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto pues agrava aún más la tensión y la situación en el magisterio.
Y aquí en la Ciudad de México provoca que 4 de las 5 escuelas normales, entre ellas la normal de especialización, comiencen a organizarse y a movilizarse. En octubre de 2013 da inicio a un paro estudiantil en la Escuela Normal de Especialización. Para ese entonces, pues ya se intensificaban los rumores de la desaparición de la educación especial y de que venía la reforma a las escuelas normales. Esta información pues fue desmentida en todo momento por las autoridades. Y bueno, se nos decía a los que estuvimos en el movimiento, pues que éramos mentirosos, que nada iba a pasar, que educación especial no iba a desaparecer. Posteriormente tenemos el 27 de octubre de 2014, hay un acontecimiento muy importante porque el Comité de Discapacidad de la ONU emite unas recomendaciones, un informe sobre la situación de México, donde establece que preocupa la persistencia del modelo de educación especial. Es decir, que la ONU da la orden de desaparecer el modelo de educación especial en nuestro país. El 26 de septiembre de 2014, pues bueno, todos sabemos que ese día se da uno de los mayores atentados al normalismo en México, que es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los cuales pues hasta la fecha no han aparecido, y que pues también provocó mucha inconformidad, no solamente en el magisterio y entre los estudiantes normalistas, sino en la sociedad en general. Yo personalmente tengo la teoría de que el retraso a la reforma en las escuelas normales se debió a ese acontecimiento, ya que evidentemente esta reforma pues iba a causar una gran inconformidad, y debido a pues todas estas movilizaciones, pues decidieron retrasarlo para no pues echarle más fuego a la hoguera. Entre 2015 y 2016, aquí en la Ciudad de México, se da la transformación de las USAER en las UDI y la desaparición de CAPEP, que es absorbido por lo que son las UDI. Ahí es muy importante señalar que se reduce el campo de acción y de intervención de los maestros de educación especial. Ya desde ese entonces se otorgaban 0 plazas para educación especial, al menos aquí en la Ciudad de México, y los maestros que entraron a trabajar en la SEP, pues ya no entraron con un nombramiento definitivo, sino con interinatos. En abril de 2018, que eso ya vienen los acontecimientos del año pasado, la SEP emitió la convocatoria de ingreso a las escuelas normales, donde se ofertaba la licenciatura en educación especial. Bueno, sabemos lo que pasó con esa convocatoria, que finalmente pues fue una convocatoria falsa. El 14 de julio del año pasado se publica el Acuerdo Secretarial 1407-2018, mediante el cual se establecen los nuevos planes de estudio de las escuelas normales y se desaparece la licenciatura en educación especial, sustituyéndola por la licenciatura en inclusión educativa y eliminando las áreas de formación específicas para la atención a personas con discapacidad. En agosto de 2018, los alumnos y los maestros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana comienzan a protestar en contra del Plan de Estudios 2018 y de la licenciatura en inclusión. Fue la primera escuela normal que se manifestó y que se movilizó en contra de este cambio. El 3 de octubre de 2018, este es un hecho muy importante, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una determinación en respuesta al amparo 714-2017. En esta determinación se establece que la educación especial excluye, segrega, discrimina y es anticonstitucional. Se ordena el traslado de los alumnos con discapacidad a las aulas regulares. Este amparo se interpone, en realidad son 2 amparos, por un grupo de 137 personas con autismo a través de 2 organizaciones. Uno que es el Centro de Atención Infantil Piña Palmera, que está en Oaxaca,
y otra es pues una organización muy famosa que se llama Iluminemos de Azul. Posteriormente, esta organización pasa a formar parte, a agruparse con el Movimiento 312. Después de esta determinación y de la eliminación de la licenciatura en Educación Especial, pues el 22 de octubre inicia un paro estudiantil en la normal en protesta por la eliminación de la licenciatura en Educación Especial. Pues es un paro que se extendió durante más de 3 meses. Ya hemos hablado mucho de todo lo que sucedió durante ese tiempo. Y el 20 de noviembre de 2018 se presenta de manera pública el Movimiento 312, quienes son pues los autores de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Es un grupo que pues está integrado por asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresarios y medios de comunicación y algunas otras fundaciones, 200 en total, más o menos 200 es lo que se sabe. El 7 de enero de 2019, pues se rompe el paro en la normal de especialización debido a una confrontación entre los alumnos, la cual es pues, provocada e incitada por las autoridades y por algunos maestros pues que estaban pues trabajando y han seguido trabajando en contubernio con las autoridades. Después de esto viene un hecho muy importante que los invitamos a analizar. El 5 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador anuncia que ya no se otorgarán recursos a organizaciones, fundaciones o asociaciones de la sociedad civil, que ahora los recursos se van a pues otorgar o se van a dar de manera directa a las poblaciones que lo requieran. Esto incluye a las asociaciones o a las organizaciones conformadas por personas con discapacidad o que ofrecen algún servicio a esta población. Es decir, todas estas organizaciones se quedan sin el recurso que recibían de parte del gobierno. Posteriormente a eso, el 20 de marzo de 2019, el Movimiento 312 presenta su propuesta Acceso Efectivo a la Educación Inclusiva en la SEP. Esta propuesta pues es avalada y su implementación sabemos que ya se está trabajando. En el objetivo G de esa propuesta se establece que se tiene que concluir la transición del modelo de educación especial e integrativo hacia uno de educación inclusiva que contemple a la educación especial e integrativa como base y respaldo en casos específicos. Es decir, ahí están los casos excepcionales que después se establecen en la Constitución, de lo cual vamos a hablar más adelante. Este objetivo, pues sinceramente no queda del todo claro, no sé si es la redacción, el planteamiento o por qué, pero no queda como muy claro. El 27 de marzo de 2019, cuando ya se habían realizado las audiencias públicas para discutir la cuestión de la reforma educativa, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales aprueban en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma y en el inciso F de la fracción 2 del artículo 3 se establecía el derecho a recibir educación especial en todas sus modalidades. Esto provoca pues la inconformidad de muchos de estos grupos y tiene como resultado que el 31 de marzo Mexicanos Primero presente una propuesta para eliminar no solamente a la educación especial, sino a la educación indígena del artículo 3 constitucional. Esta propuesta es avalada por la CONAPRED, la COPRED, CIPINA y por un par de organizaciones, una que se llama Transversal, Acción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la famosa Yo También Hace, de Katia de Artigues y Bárbara Anderson. Posteriormente, el 25 de abril de 2019, se discute en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara, el dictamen de reforma educativa y es aprobado en lo general y en lo particular. La iniciativa pues presenta un dictamen que ya no es el mismo que se aprueba. Ahí hay una irregularidad porque en realidad ellos no tenían por qué haber cambiado un dictamen que ya estaba aprobado. Y en este dictamen que se presenta y que se aprueba el 27 de abril,
la educación especial ya está eliminada del inciso F y se le relega al artículo 18º transitorio para casos excepcionales. Nosotros, pues, preguntamos a la diputada de la Piña, quien es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y la razón que ella nos dio para haber eliminado la educación especial del artículo 3º es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandó un oficio a Porfirio Muñoz Ledo para señalar que la educación en México tenía que ser inclusiva y no especial. Entonces, bueno, ese es el pretexto, ese es el argumento que tiene la Cámara de Diputados para eliminar educación especial del artículo 3º. La diputada argumenta que al haberla colocado en el 18º transitorio, pues le da la oportunidad a los legisladores de darle la importancia que merece. Bueno, ya estamos viendo que pues no va a ser así. El 9 de mayo de 2019, el Senado aprueba la iniciativa de reforma educativa en una segunda vuelta. Recordemos que no es aceptada la primera vez, se regresa a la Cámara de Diputados y ya en la segunda vuelta en el Senado se aprueba el 9 de mayo y se pasa a los congresos locales. El 10 de mayo también hay un acontecimiento interesante, que es que Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, se reúne aquí en la Ciudad de México con los directores de las 5 normales, la directora de la DGNAM, María Luisa Gordillo, y otras autoridades educativas. Pues, ¿cuál es el resultado de esa reunión? ¿Qué se habló? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Si es que los hubo, nosotros pensamos que sí, pero pues no sabemos, no hay información. Finalmente, el 14 de mayo, la reforma educativa es aprobada por 17 congresos locales, es decir, que ya era suficiente para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La publicación se hace el día 15 de mayo y entonces educación especial queda fuera del inciso F del artículo 3º, en el que se establece que el sistema educativo será inclusivo. En el 18º transitorio se establece que el gobierno tendrá 180 días para elaborar e implementar una estrategia nacional de inclusión educativa. Pues aquí también hay otra cuestión, porque esa estrategia pues ya había sido elaborada y aprobada por la SEP, pues desde marzo. Es la estrategia que se presenta el día 20 de marzo y que la educación especial se impartirá en casos excepcionales. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Pues ahí está el problema. El término excepcional es excluyente en sí mismo y hasta la fecha pues no hay claridad de quién va a determinar esos casos excepcionales, cuáles van a ser los parámetros, los mecanismos para determinar que un alumno requiere, es meritorio de recibir educación especial o no. Hay que poner atención en cómo va a quedar esto. Derivado del conflicto en las escuelas normales en protesta por los planes de estudios, que no era nada más la cuestión de educación especial, sino había una inconformidad general en las escuelas normales porque a todas se les cambia el plan de estudios, especialmente educación física y educación especial son los más afectados. Entonces, la SEP toma la decisión de realizar un Congreso Nacional para el fortalecimiento de las escuelas normales, que se realiza los días 16 y 17 de mayo en el Estado de México. En ese congreso, que se dice que será de carácter resolutivo, pues diferentes estados de la República evidencian las deficiencias de los planes de estudio 2018 y se pide el restablecimiento de la licenciatura en educación especial. Finalmente, la SEP pues decreta que cada escuela normal tendrá la facultad de decidir qué plan de estudios va a impartir, y es decir, qué convocatoria va a sacar para el nuevo ciclo escolar. Derivado de esta decisión, el 31 de mayo se realiza una reunión en la Escuela Normal de Especialización, donde la comunidad docente decide a través de una votación el restablecimiento de la licenciatura en educación especial y una nivelación para los alumnos que están en primer año y que pues fueron engañados, concursaron para una licenciatura, se les imparte otra, entonces se decide nivelarlos.
Esto pues ha provocado muchas problemáticas en la normal, ya que la directora, administrativos y algunos maestros pues siguen pugnando por la permanencia del Plan de Estudios 2018. Incluso la directora pues desconoce los acuerdos que ella misma firmó y dice que no son válidos. Entonces, aunque ya salió la convocatoria para ingresar a la normal de especialización a la licenciatura en educación especial, pero pues sigue habiendo tensión en la normal. Nosotros hemos pues difundido esa información y derivado de eso pues viene este ataque a nuestra página, a nosotros, donde se pide que nos reporten, que nos bloqueen y que pues estamos difundiendo información falsa. El 7 de junio de 2019 se publica una entrevista que realiza la periodista Katia de Artigues con Esteban Moctezuma Barragán. Katia de Artigues, como ya mencionamos, pues pertenece a Yo También AC, una de las asociaciones impulsoras de la eliminación de educación especial. Y en esa entrevista se habla sobre la Estrategia Nacional de Inclusión y Esteban Moctezuma declara muy puntualmente que esta será pues implementada y trabajada entre la SEP y el Movimiento 312, dirigido por Federico Núñez Perea. Las mesas de diálogo y las reuniones van a ser privadas, lo dijo el secretario. No se va a abrir la participación ni para maestros de educación especial, ni para ni personas con discapacidad, ni para sus familias, es decir, toda la comunidad de la escuela pública queda excluida de esta estrategia, del diseño, de la participación, y pues lo que se espera es que se asuma lo que pues lo que ellos están planteando. Nosotros vamos a comentar en otro video pues nuestras conclusiones derivadas del análisis de esta estrategia. No queremos adelantar mucho, pero una de las cuestiones graves de esta estrategia es que se está violando el derecho de las personas con discapacidad y de sus familias a participar y opinar de las decisiones que les afectan directamente. Este derecho está establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y antes de haber pues diseñado una estrategia de inclusión, el gobierno, la SEP, debieron haber realizado una consulta pública, amplia y transparente donde se permitiera la participación de todas las personas con discapacidad, sean o no representadas por alguna organización, y de sus familias, para ver pues qué es lo que ellos necesitaban para escuchar sus voces. Bueno, esto no se realizó. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita están por legislarse las leyes reglamentarias en materia educativa. Se van a realizar 3 audiencias en el Congreso los días 24, 25 y 26 de junio. En estas audiencias pues se van a recibir propuestas y se va a discutir la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros, es decir, la ley que sustituye a la del Servicio Profesional Docente, la ley del organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No se sabe todavía cómo se va a llamar ese organismo, así aparece en la convocatoria, y la Ley General de Educación y otros ordenamientos. Bueno, lo importante aquí, independientemente de lo laboral, que también es muy importante, pues es la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque en los artículos 39 y 41 se establece la educación especial. El 41 es el específico de educación especial. Entonces, de acuerdo a los cambios en materia constitucional, pues se tendrían que sufrir modificaciones en estos artículos para, pues, hacerlos compatibles con la legislación. Entonces, hay que estar muy pendientes de qué es lo que pasa en estas discusiones y de qué manera van a quedar estos artículos. En teoría, la cuestión de educación especial pues tendría que extenderse desde educación inicial hasta educación superior, las cuales ya quedan establecidas como obligatorias en el artículo 3º. Sabemos y ya hemos informado pues que la SEP ha tenido reuniones con el Movimiento 312
para, para discutir las leyes secundarias, es decir, ellos ya seguramente tienen preparada su propuesta para la modificación de las leyes, la cual presentarán y la cual pues es muy probable que ya incluso haya sido aceptada y que como en los foros que se realizaron para la reforma, pues toda esta cuestión de las audiencias y del Parlamento abierto, pues resulta ser una simulación. Nosotros mandamos dos propuestas, dos solicitudes de participación para la Ley General de Educación, donde planteamos pues un nuevo enfoque a lo que es educación especial, de acuerdo a derechos humanos, y planteamos pues de qué manera tendría que estar trabajando esta modalidad, que tendría que fortalecerse, que tendría que permanecer, y tendría que aumentarse su cobertura. Entonces, bueno, nosotros presentamos dos propuestas, estamos en espera de que se nos informe de parte del Congreso si pues somos seleccionados para presentar esas propuestas, esperemos que sí. Ahora sí que pues prendan su veladora para que la suerte nos favorezca y podamos estar en el Congreso el día que se va a discutir esta ley y pues tratar de rescatar algo de lo que es educación especial. Se espera que las leyes reglamentarias ya estén aprobadas para la primera quincena de agosto. Es decir, que para el inicio del ciclo escolar ya estén estas leyes aprobadas, publicadas e implementándose, aunque el periodo de los 120 días que se establecen para la legislación de estas leyes acaba hasta septiembre, pues bueno, hay interés tanto de la SEP como de los legisladores para que iniciando el ciclo escolar esto ya esté listo. Estos son pues los acontecimientos, los aspectos más importantes que nosotros consideramos que pues se deben de tener en cuenta en toda esta situación de educación especial y que nos vayamos dando cuenta también de pues cómo toda esta cadena de hechos pues nos han traído a donde estamos ahorita, ¿no? No han sido, si analizamos, pues la participación de estas personas que han pugnado por la eliminación de la educación especial ha sido constante. Ellos han estado presentes en muchas de estas iniciativas, en muchos de estos acontecimientos. Decía por ahí el otro día una maestra en un comentario de que no hay influencia de la educación, de la iniciativa privada en la educación especial. Bueno, cuando tenemos un documento de la iniciativa privada, en este caso Mexicanos Primero, donde ellos plantean pues el futuro educativo del país desde 2012 hasta 2024 y tienen intenciones de extender ese plan hasta 2036, pues entonces pues habría que preguntar pues si es o no cierto que están ellos pues manejando la educación en nuestro país. Espero que esta información les haya sido útil, comenten, compartan, hagan preguntas. El día sábado vamos a estar en Jalapa, Veracruz, en un foro sobre educación, en el cual pues vamos a presentar este análisis que hicimos sobre la Estrategia Nacional de Inclusión, pues qué es lo que hemos encontrado nosotros y cuáles serán las repercusiones para educación especial. Los invitamos a estar pendientes, el foro va a empezar a las 10 de la mañana, no tenemos todavía definido el horario de nuestra participación, pero trataremos de hacer una transmisión en vivo para que puedan escuchar lo que pues vamos a plantear. Y pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y pues les reiteramos esta petición de compartir nuestra página, compartir nuestras publicaciones, ya que estamos pues teniendo un momento difícil por estos pues bloqueos masivos, reportes, y no queremos que la página pues se cierre, se suspenda debido a esta situación. Fue un video largo, lamentablemente hay muchísimas más cosas que comentar, muchísimas más cosas que han pasado, pero pues es imposible, tendría que estar de 2 horas aquí, pues hablando con ustedes, pero leo sus comentarios, leemos sus dudas y estamos al pendiente. Muchas gracias.